Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de temas que tienen que ver con la familia en los tiempos actuales. Hoy hablaremos de la bendición de Dios a las mujeres para ser madres, la bendición de ser madres, ya que estamos en fechas donde se acaba de celebrar el Día de las Madres y la Biblia, la palabra de Dios, tiene mucha enseñanza con respecto a las madres. Sí, bueno, enviamos unas felicitaciones a todas las madres que nos están viendo y bueno, que Dios las bendiga y que bueno, lo importante, ¿no? Que haya unidad familiar, que Dios traiga restauración a sus vidas y a sus casas y a sus familias. Esa es la palabra clave, unidad, porque no podemos hablar de la madre sin el contexto de la familia, y la familia es una unidad. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña de lo que es la familia, esa unidad que debe ser la familia. Dios es el creador de la familia y Dios es una unidad. Dios se manifiesta como una sola persona, pero hay tres características del Dios que servimos. Hay tres características o tres personalidades, como es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, la Trinidad, pero son tres en uno, una sola persona, un solo Dios, y por eso es un misterio. Es una unidad completa y de esa unidad sale lo que es el ser humano. Dios creó al ser humano, en este caso Adán, como también un ser formado de tres partes. El hombre, el ser humano, está formado de tres partes, o sea que es espíritu, alma y cuerpo. Es una unidad. No podemos apartar del cuerpo el espíritu, tampoco el alma. Donde está el cuerpo está el espíritu y está el alma. Así que esta es la definición del ser humano que Dios estableció, porque todo parte de Dios. Dios es una Trinidad, el hombre es una Trinidad. Es una unidad y de allí mismo el concepto de familia, también una unidad. Y hay tres características o tres partes fundamentales en la familia, como es el esposo, la esposa y los hijos. También es una Trinidad, el esposo, la esposa y los hijos, y es una unidad. Por eso, al estar hablando hoy de las madres, no podemos hablar de manera aislada, sino en un contexto, en el contexto de la familia, porque Dios es el creador de la familia y es lo que enseña la palabra de Dios precisamente en Proverbios, en el capítulo 31, donde Dios habla de la mujer virtuosa. La mujer, Dios la creó con muchas virtudes, así que el eje central de la familia gira alrededor de la esposa o la madre. Dice Proverbios 31:10, mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Puedes leer el otro versículo 11 y 12? El corazón de su marido está con ella confiado y no caerá, no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Aquí, en este capítulo 31 de Proverbios, la Biblia nos enseña de la familia y en ese contexto pone a la mujer virtuosa como esposa, como madre, como trabajadora. Así que es importante ir a la Biblia para conocer lo que Dios determinó de la mujer. Hoy hablaremos de la bendición de Dios a la mujer para ser madre. En este contexto tenemos que conocer la creación misma de esta tierra. Dios creó el planeta Tierra con un propósito. Leamos Isaías capítulo 45, versículo 18. Vivimos en este planeta. Las condiciones Dios las estableció para
todo ser humano en la tierra. Vamos a ver el propósito por el cual Dios creó el planeta. Isaías 45:18. dice, porque así dijo Dios que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Dios creó este planeta Tierra con el propósito de ser habitada, tener habitación. O sea, el propósito de Dios era tener una familia en la tierra diferente a la familia de los cielos. En los cielos Dios habita y allí está la familia de los ángeles. Pero Dios determinó tener una familia en el planeta Tierra. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, los seres humanos y los ángeles? La diferencia está en el cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo, son espíritu. Pero nosotros, los seres humanos, somos espíritu y tenemos un cuerpo. Y es en el cuerpo donde Dios establece la diferencia entre el varón y la mujer. Dios creó el sexo. La Biblia habla del matrimonio, fundamento de la familia. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, porque Dios es Dios de plan y de propósito. Para que la tierra sea habitada, se necesitaba entonces todo un plan de procreación. Por eso Dios establece el sexo diferenciado entre el varón y la mujer. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está lo que Dios determinó. Tenían que poblar la tierra, tener hijos entre el hombre y la mujer. Solamente en el matrimonio entre un hombre y una mujer pueden haber hijos para Dios. Dios estableció todo este proceso. La mujer desempeña un papel muy importante. En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dijo, no es bueno que el varón, que el hombre esté solo. O sea que el ser humano no fue creado para la soledad. Fuimos creados para vivir en sociedad. Por eso tenemos que conocer lo que Dios determinó desde el principio. Una sociedad en una ciudad está formada de familias, pero la base de la familia es el matrimonio, y el matrimonio está formado entre un varón y una mujer. Pero aquí está la creación de la mujer. Dios creó primero el varón y después vino la creación de la mujer. Génesis 18 y después lees por favor 2:18 y después 22 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que la mujer iba a ayudar al hombre. Dios le asignó una tarea al hombre. Puedes leer donde dice allí en Génesis 2:15, donde Dios establece de que el hombre lo puso en el huerto del Edén, 2:14. Sí, el 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Allí está, para que lo labrara y lo guardase. Ya el diablo, la serpiente antigua, estaba en el planeta Tierra, por eso había que proteger la tierra, había que proteger el huerto, había que proteger la creación, y Dios encomendó ello al varón, Adán. Y Dios dijo, hay que labrar la tierra para comer, porque Dios creó el cuerpo de Adán con todo un sistema digestivo en la necesidad de alimentarse para tener la propia salud.
De allí viene la salud, el alimento. Así que había que trabajar, había que proteger lo que se trabajaba, proteger la economía del huerto del Edén. Así que todo esto fue al principio y Dios dijo: voy a hacer la mujer como compañera de trabajo. También la mujer podrá trabajar y podrá proteger la tierra. O sea, que lo mismo que Dios le asignó a Adán, también se lo asignó a Eva. Por eso Dios dijo: le haré una ayuda idónea. En Génesis 2, 22 al 24, dice Dios de este proceso, cómo Dios formó a la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allí está la definición de lo que es el matrimonio instituido por Dios en Génesis 2:24. Dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, unidad. Es una unidad el matrimonio. Donde está el esposo, está la esposa. Donde está la esposa, está el esposo. Y de la unidad entre el hombre y la mujer en el matrimonio salen o vienen los hijos. Así que la unidad se sigue extendiendo con los hijos, pero sigue siendo una unidad. Todo esto Dios lo estableció desde el principio porque el propósito era de que hubiese familia de Dios en el planeta Tierra. Dios quería tener su propia familia diferente a la de los ángeles aquí en la tierra. Pero la historia dice que la serpiente antigua se introdujo en el huerto del Edén, esto es el diablo, y engañó a Eva. Y de allí empezaron los problemas y después cayó también en tentación Adán, tanto Adán como Eva. El matrimonio que Dios había instituido para bendición del planeta Tierra cayeron en pecado. Y por el pecado entró la maldición al planeta Tierra, empezando con la muerte, porque Satanás es muerte, muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios. Así que lo primero que hubo fue la separación de Dios, muerte espiritual que llevó hacia la muerte física y a la muerte eterna. A esto vino Jesucristo, a reconciliar al hombre con Dios, porque debido al pecado, el pecado había separado al hombre de Dios. Dios ama al ser humano y para ello Dios estableció todo un plan de salvación para toda la humanidad. Aquí tenemos entonces la enseñanza que tiene que ver con la madre. Las madres están en el plan salvador de Dios o de salvación de Dios. Puedes leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando tanto Adán como Eva cayeron en pecado y entró la maldición, Dios estableció el plan de salvación centrado en la mujer. Vamos a ver lo que está escrito en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Allí te detienes, por favor. Dios está hablando con la serpiente antigua, está hablando con Satanás o el diablo, y Dios le dice al diablo: voy a poner enemistad entre ti, diablo, y la mujer. O sea que desde allí Dios estableció un grito de guerra
que tenía que ejecutarse por medio de la simiente de la mujer. O sea, la mujer siendo madre iba a tener un hijo. Esta era la simiente de la mujer, el hijo de la mujer. La madre jugaba un papel importante en el plan redentor, el plan salvador de Dios. Puedes volver ahora sí a leer completo Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí tenemos cómo Dios establece el plan de salvación y declara guerra entre la mujer y Satanás, Satanás y la mujer. Por eso Dios habilitó a la mujer de una manera especial para pelear la batalla por su familia. La Biblia dice la mujer sabia. La mujer sabia, sabiduría viene de Dios. La mujer sabia, la sabiduría es necesaria para entrar al conflicto, para entrar al problema, para resolver el problema. Para eso es la sabiduría que Dios da. Y la Biblia dice que la mujer sabia es la que edifica la casa. Por eso Dios establece todo. Proverbios habla de la mujer virtuosa, es una mujer sabia, pero también en el Nuevo Testamento encontramos en Gálatas cómo Dios está cumpliendo esa profecía de Génesis 3:15 entre lo que entre lo que Dios estableció en el conflicto entre la mujer y Satanás, Satanás y la mujer, y la simiente de la mujer. Aquí está hablando de la simiente que tiene que ver con Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo profético, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la simiente de la mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí tenemos cómo se cumplió ya este plan de salvación que comenzó precisamente en Jesucristo cuando vino por primera vez. Jesucristo ya derrotó al diablo, murió en la cruz, era la simiente de la mujer. Ahora es la iglesia la que está enseñando todo ello, hombres y mujeres que formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra, que estamos dando enseñanza de todo ello. Por eso hablamos de lo que enseña la Biblia, y la madre juega un papel importante en este plan de salvación. Hoy estaremos hablando de la descendencia, las madres que descienden de Eva y las madres que descienden de Sara, porque en Sara hay un nuevo mover de Dios. Hay hijos que tienen que ver con lo natural en una relación de lo sexual, y hay hijos en la carne, pero también hay hijos en lo espiritual. Así que hay dos tipos de madres que tienen que ver con hijos físicos, pero también madres que tienen que ver con hijos espirituales. Cuando entró el pecado en Adán y Eva y llegó la maldición, vamos a ver lo que sucedió con respecto al tener hijos por parte de una mujer casada. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, porque todo ello está en este capítulo, cuando Dios establece la sanción sobre Satanás. Y en Génesis capítulo 3, versículo 16, aquí Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a los hijos.
¿De dónde viene el dolor de parto en una mujer? Viene debido al pecado que cometió Eva. En Eva hay dolor debido al pecado, pero también no solamente es el dolor al tener hijos, sino que también aquí esto es importante por lo que hoy estamos viendo. Dijo Dios: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea que el señorío del varón sobre la mujer. Y esto es lo que hoy se está sucediendo y estamos viendo a través de las noticias, porque estamos viviendo en la madurez de los tiempos. Hoy hay un espíritu misógino en el varón, que es odio hacia la mujer. Por eso estamos viendo violencia en el matrimonio y estamos viendo muchos feminicidios. Todo esto es porque estamos en la madurez de los tiempos, y esto de lo que Dios estableció desde el principio se ha ido agrandando. Por los tiempos que ya vivimos, Cristo está pronto a regresar. Por eso la única solución para cambiar a una persona misógina que odia, que está queriendo agredir sobre todo a la mujer, es Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo como persona que puede cambiar a cualquier persona. Cristo cambia personas, cambia el carácter, cambia la mente, cambia la forma de hablar y el estilo de vida. Cristo lo cambia, sea hombre o sea mujer. La respuesta está en Jesucristo, y por eso la iglesia está predicando el Evangelio de Jesucristo, y debemos predicar en el seno de un hogar donde hay mucho conflicto, porque hay violencia entre el esposo y la esposa, padres e hijos, hijos y padres. Por eso todo esto vino debido al pecado. En Eva entró todo ello, en Adán y Eva. En Adán y Eva entró todo lo que tiene que ver con la maldición al matrimonio, la maldición al hombre, la maldición a la mujer, la maldición a los hijos, maldición a la familia y por lo tanto maldición a nuestra sociedad, maldición a la ciudad, maldición al país. Así que todo esto es por el pecado. A esto vino Jesucristo. También debemos conocer que debido a esta situación en Eva, las mujeres tenían que dar alumbramiento con dolor, tener hijos, pero este es un don. Dios puso ese don en la mujer. Sí, porque después todos los hombres y mujeres nacen de la mujer. Sí, podemos leer Génesis 3:20, porque allí habla de la naturaleza propia de la mujer o el don de ser madre. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea que Eva es madre de todos los seres vivientes. Aquí tenemos entonces que en Eva está este don. También en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 2, estamos allí también conociendo de que el que da hijos es Dios. Dios es el que permite a un matrimonio tener hijos. Si un matrimonio no tiene hijos, hay que pedírselo a Dios, porque los hijos vienen de Dios. Todo ser humano viene de Dios. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, Dios sigue creando seres humanos en la tierra. Si hay problemas para tener hijos, hay que pedírselo a Dios. Veamos Génesis capítulo 4, versículos 1 al 2, porque Eva reconoció que el que daba hijos era Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Aquí tenemos entonces a Eva teniendo hijos. Esto vino después del pecado. Ya Eva había cometido pecado, Adán también, así que este matrimonio en pecado y bajo maldición tuvieron hijos. La Biblia dice que Satanás se cobró con el primogénito que fue Caín. Podemos buscar, está en Primera de Juan. Vamos a leer lo que dice allí la Escritura, porque ya Caín, cuando nació, ya le pertenecía al maligno. Veamos Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, el primer fruto que tuvo Adán y Eva, el producto del pecado. El producto del pecado se lo cobró Satanás. Satanás se cobra con los hijos. Todo esto lo debemos conocer en la familia. Por eso todo padre, cada madre debe estar intercediendo por sus hijos, como lo hizo Job, que abogaba por sus hijos. Sus hijos estaban en pecado, pero el padre estaba intercediendo por sus hijos. La madre debe interceder también por sus hijos. Así que en Jesucristo hoy podemos nosotros orar y librar la batalla a favor de nuestros hijos. Así que esto es lo que enseña la Escritura. Hay muerte en la descendencia de Adán y Eva. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 12, porque debido al pecado, todo esto es consecuencia del pecado, por eso en Eva hay muerte, en Adán y Eva hay muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 13 al 14, allí leemos también acerca de el pecado. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Corintios 15 del 21 al 23. Dice 15. O sea que el diablo en su astucia primero fue con la esposa Eva, sí, y a través de Eva cayó en tentación Adán. Así es. Y los dos cayeron en pecado. Así y es. Entonces el matrimonio se vino abajo. El problema fue que debido al pecado del matrimonio entre Adán y Eva, hubo una descendencia de maldición generacional a través de los tiempos. O sea que toda familia en la tierra está bajo maldición hasta que vino el Cordero de Dios que quitaba el pecado de la familia. Dios estableció la Pascua, donde un cordero por familia tenía que ser sacrificado. El hombre en esa Esto sucedió una primavera como la de ahora. El hombre en la condición de pecado que cayó Adán y Eva ya no tenían poder ni siquiera para acercarse a Dios. La Escritura dice que Dios bajaba al huerto y platicaba con ellos. Pero una vez que se cometió el primer pecado, entonces, el pecado de Adán y Eva, ya entonces se rompió esa comunión con Dios y el hombre fue separado completamente de Dios y ya no podía acercarse a Dios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir, a tener el rescate para el hombre, ¿no? Así sí, es. Por eso la Biblia nos enseña que si nada más nos quedamos en la descendencia de Adán y Eva, estamos caminando bajo maldición, bajo pecado, y por lo tanto en muerte espiritual, apartados de Dios. A esto vino Jesucristo. En Jesucristo ahora hay vida. Es lo que dice Primera de Corintios 15, 21 al 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos son vivificados. Todo esto sucedió en la resurrección de Cristo hace 21 siglos atrás. Por eso predicamos el Evangelio de la resurrección o de vida, un cambio de vida. Cualquier persona puede cambiar de vida. ¿Cuándo comenzó este proceso para la salvación que se cumplió en Jesucristo? Cuando Dios llamó a un hombre pecador llamado Abraham. Abraham oyó la voz de Dios y creyó, porque todos desde la descendencia de Adán y Eva habían nacido en maldición del pecado. Entre ellos, la familia de Abraham. Pero Dios le habló a Abraham junto con su esposa Eva. Eran un matrimonio de ancianos. Posiblemente cuando Dios se acercó a Abraham, Abraham tendría unos 70, 75 años y Eva tendría unos 60, 65 años. Eva no podía, Sara no podía tener familia y no tenían hijos. Así que Abraham y Sara, se llamaba Saraí, ella primero y él Abraham. Sí. Así que este matrimonio no tenía hijos por el pecado. El pecado traía la esterilidad en la mujer. Así que aparte de que era estéril Saraí, era una anciana ya. Y también Abraham. Entonces Dios se acercó a estos hombres ya ancianos y les dijo: quiero hacer un pacto con ustedes, un pacto de fructificación, de tener hijos en su vejez, hijos que van a bendecir al planeta Tierra. La Biblia dice que Abraham oyó a Dios, le creyó a Dios y obedeció la palabra de Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Dios honra a quienes honran su palabra. Abraham honraba la palabra de Dios. Saraí, esposa de Abraham, era estéril. Leamos Génesis capítulo 16, versículos 1 al 2. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. La Biblia dice de que Dios estableció el pacto con Abraham. Abraham le creyó y entonces Dios les dio las promesas establecidas en su palabra de tener hijos, pero les cambió el nombre. Vamos a leer Génesis 17 del 1 al 2 y después del 4 al 8, porque Dios le cambió a Abraham su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Era Abraham de edad de 99 años. 99 años y Dios le dijo: Abraham, vas a ser papá, vas a ser padre, y no solamente de un hijo, de multitudes de hijos. Dios estaba hablando en términos de lo natural y de lo espiritual. Así es. Porque en Abraham iban a haber las dos clases de hijos, hijos naturales e hijos espirituales. Así es. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Así que Dios es Dios de multiplicación, de fructificación, de lo imposible para el pensamiento humano. Esto ya es imposible, como un anciano de 99 años. De 100 años, digamos. 100 años ya prácticamente. Y Eva, su mujer de 90 años, y era estéril.
Entonces, ¿cómo iban a ser padres de multitudes? Abraham le dijo, serás padre de multitudes. ¿Y qué le dijo Dios a Sarai? Primero le cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Sería una princesa, y la Biblia dice, madre también de multitudes. Una mujer de 90 años también entraba al pacto con Dios para ser madre de multitudes. Dios llamando un matrimonio. Este matrimonio, recuerden, el matrimonio son 2 en 1. El esposo y la esposa. Dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Abraham y Sara eran una sola carne. Así que la bendición de la fructificación y de la multiplicación era para este matrimonio. No se puede tener hijos a menos que haya una relación en lo sexual entre un hombre y una mujer. Y Dios iba a trabajar en el cuerpo de Abraham y en el cuerpo de Sara de una manera extraordinaria. Esto es en lo sobrenatural. Esto tiene que ver con el milagro. Es un milagro. Dios iba a hacer un milagro. Por eso la iglesia camina en milagros. Jesucristo nació en milagros, caminó en milagros. Toda la vida de Cristo fue desarrollada en milagros, fuera de lo natural. Así que por eso tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Dios estaba cambiando el paradigma de lo natural a lo sobrenatural. Y Dios le dijo a Sarai, vas a ser madre de multitudes. Génesis 17, del 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara de 90 años ha de concebir? Ellos se rieron porque ancianos ambos iban a tener hijos. Por eso Isaac significa risa. El nombre es significativo. Génesis capítulo 17, versículo 19, la Biblia dice que llegado el tiempo, el cumplimiento del tiempo profético, cuando Dios lo determinó, Abraham y Sara tuvieron a su hijo Isaac. Génesis 17, 19. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En Génesis 21, del 1 al 3. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Así que aquí tenemos el cumplimiento de la palabra, todo lo que Dios profetizó en Génesis capítulo 3, versículo 15, de que la mujer y la simiente de la mujer sería la batalla que se libraría contra Satanás. Aquí comenzaba esta batalla, porque tanto Abraham como Sara eran personas de fe. Caminaron en fe. Sí. Así que tenemos aquí el cumplimiento de la profecía, porque de Abraham y Sara nace Isaac, de Isaac nace Israel o Jacob, porque de Jacob nacieron 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. De allí nace la nación de Israel, y es de la nación de Israel donde Dios establece el linaje real de David, del rey David, donde vendría el Mesías prometido, la simiente de la mujer, a destronar, a derrotar al diablo
y esto sucedió en la cruz del Calvario. Voy a agregar algo más. ¿Sí? Sí, porque vemos el pueblo de Israel, ellos antes adoraban a Dios como al Dios desconocido o el Dios que nadie ha visto, y lo empezaron a decir el Dios de Abraham cuando vino Abraham. Entonces empezaron a decir al Dios de Abraham. Después, bueno, después vino Isaac, después vino Jacob, entonces empezaron a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo interesante de los tres es que los tres tuvieron mujeres estériles. Sí. Y sin Abraham, embargo, la esposa de Abraham era Sara. estéril, Sara. Sara estéril, la esposa de Rebeca. Isaac, Rebeca era estéril, Y la Raquel. esposa de de Jacob, Raquel, era estéril. Así que aquí tenemos al Dios de lo imposible, al Dios de los milagros. Milagros, sí. Entonces vemos, por eso en la Biblia, cuando estudiamos de mujeres estériles que dieron a luz un hijo, o se convirtieron en patriarcas o se convirtieron en profetas. Sí. Tenemos casos como Ana, por ejemplo, era estéril y Dios le dio a Samuel, Profeta. un profeta. O tenemos el caso de Ana también, Elizabeth, ¿no? Elizabeth. La Juan el prima de Bautista. María, y sí, tuvo a Juan el Bautista. Como el Señor se manifestó en Ana, ella no podía tener hijos, pero hizo un pacto con Dios. Entonces Dios le dio un profeta, Sí. un niño profeta, y ella lo consagró a Dios. Así que todo eso está Y después de registrado Samuel en la ella palabra tuvo de hijos. Dios. Más ¿Sí? hijos. Samuel fue uno de los grandes profetas que Dios usó para el ungimiento del primer rey de Israel y después también para el rey David. Así es. Así que damos gracias al Señor por aquellas madres que han oído, creído y obedecido al Señor, que Así no es. están mirando su cuerpo físico, su edad, no están mirando las condiciones externas o ambientales o circunstanciales en las que viven, sino están creyendo en la palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible. Por eso damos gracias al Señor por la vida de muchas madres que han peleado la buena batalla, han sacado adelante a sus hijos. Muchos están hoy sirviéndole al Señor gracias a unas madres que encauzaron en el bien del Señor, en el camino del Señor, a sus propios hijos. Por eso felicitamos a las madres que han estado enseñando de la palabra de Dios a todos sus hijos. Dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y cuando fuere grande no se apartará de ella. Por eso, amigo, amiga, ve a una iglesia donde se esté enseñando la palabra y donde hay enseñanza para los niños. Este programa de La Voz de la Alianza, que es un ministerio en sí, tanto en radio como en televisión, siempre hemos estado atendiendo a los niños. Desde la radio teníamos una sección especial para niños y en televisión tenemos La Voz de la Alianza para niños, siempre atendiendo los niños y a la familia. Así que felicidades a todas las madres. También damos gracias al Señor por cada madre espiritual. Muchas mujeres Dios las está levantando para ser madres de multitudes, tal como Dios lo dijo para Sara, la esposa de Abraham, madre de multitudes. Así que la Biblia en el Nuevo Testamento nos va enseñando, por ejemplo, en Juan capítulo 4 habla de la mujer de Samaria. Jesucristo tiene un encuentro con esta mujer pecadora, pero se convierte a Jesucristo. De su pecado se convierte a ser una mujer santa y lleva el Evangelio de Jesucristo a toda una ciudad, la ciudad de Samaria, y todos los varones, dice la Biblia, que habitaban en Samaria se convirtieron a Jesucristo y vinieron a los pies de Jesucristo y profundizaron en su conversión al oír personalmente al Señor Jesucristo. ¿Por una mujer? Por una mujer predicando en toda una ciudad, y se convirtieron todos los varones de esa ciudad. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero también tenemos
que en la resurrección de Jesucristo, la primera persona que lleva el evangelio de resurrección fue una mujer también, de la cual habían salido 7 demonios. Se cree que también era una mujer pecadora, era una persona que también estaba posiblemente en adulterio, en prostitución, pero Jesucristo la había rescatado. Ahora se convierte en una predicadora, fue una madre espiritual al llevar el evangelio de la vida resucitada de Jesucristo a los discípulos de Cristo. Este fue el comienzo de la predicación del evangelio de la resurrección de Cristo, Dios usando una mujer. Agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de bendición a las madrecitas y esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Así es. Dios les bendiga a todos.